Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que nos vean. Voy a hacer un video tutorial para explicar el uso de la aplicación. Es un asistente de investigación en busca de literatura científica especializada mediante la plataforma de Gemini, de una IA de Google, que va a potenciar el tema de la búsqueda. Está dividido en tres secciones. Tenemos una primera sección que es un explorador de plataformas o un directorio de las diferentes bases de datos, motores de búsqueda con IA y además lo que es motores de búsqueda tradicionales para lo que es la búsqueda de literatura especializada. También contamos con una lista de repositorios a nivel nacional y latinoamericano que les va a permitir encontrar literatura especializada en diferentes campos de forma multidisciplinaria. Entonces la herramienta, como ustedes pueden ver, podemos filtrar por las bases de datos que tenemos acceso, como es DLNet, EBSCO, JSTOR, Medline, ProQuest, entre otras. Y también tiene un tema de áreas, por ejemplo, de ciencias de la salud. Tenemos una base regional, LILAX, Medline, Pedro o PubMed, ¿verdad? Eh, que se pueden consultar para ciencias de la salud, para ciencias sociales, JSTOR, tal vez es una de las más completas, y multidisciplinarias tenemos varias, como por ejemplo las bases de datos e índices más completos que son Scopus, Web of Science, y tenemos para el caso de América Latina Redalyc y otras bases de datos. Entonces, ¿cómo funciona? Voy a colocarme acá en todas las áreas, bases de datos, y uno puede seleccionar la base de datos, da una descripción mínima y tenemos un link para que podamos ir al sitio web directamente para proceder a hacer las búsquedas de literatura, ¿no? Entonces aquí uno puede buscar lo que está buscando. En este caso, un pequeño ejemplo. Escribimos entre comillas, siempre es muy importante utilizar la comilla porque en este caso es un concepto compuesto, ¿verdad? No es fractura y no es cadera, es fractura de cadera. Vamos a poner fractura de cadera. Le damos buscar y él va a buscar los diferentes documentos que se tienen como artículos de revista, tesis. Igualmente uno podría filtrar y aquí tiene la información. Uno da link al texto completo y lo lleva al artículo científico donde uno puede tener acceso a toda la información de este artículo científico y uno puede tener acceso al PDF de este documento usualmente, ¿no? Ahora, este, si vamos a otra de las bases más importantes como es Redalyc, una de las más grandes para el caso latinoamericano, esta primera función, les decía, es un directorio que reúne todas las bases de datos en una sola herramienta. Estaría en las principales bases de datos, hay muchos más, pero estas tal vez las más utilizadas y las que uno puede consultar acerca del tema. Entonces voy a hacer la misma consulta. De hecho voy a traérmelo por acá, lo voy a copiar para que vean. Está seleccionado artículo y le damos buscar y él va a buscar los temas. Se pueden crear filtros y demás. Les voy a enseñar cómo funciona la herramienta en términos generales. No voy a hacer una búsqueda detallada de literatura porque hay también una sección donde hay videotutoriales que hacen estas búsquedas. Entonces esta sección va a funcionar para hacer búsquedas en sitios web, ¿no? Me va a llevar a los diferentes sitios web donde yo puedo hacer búsquedas de los diferentes temas. Esta es una que se debe hacer en inglés, la misma fractura de cadera. Le puedo decir que sea en el título y en el resumen o que solamente en el título, ¿verdad? Y le doy añadir y comienza a hacer la búsqueda por el título de lo que le acabamos de señalar, ¿no? Y tiene una serie de filtros. De nuevo, este no es el video para usar las bases de datos, sino cómo se utiliza la herramienta. Entonces tenemos todos estos directorios que podemos hacer búsquedas. También tenemos buscadores con IA, como es Elicit, Consensus. Voy a mostrarlos por acá.
Entonces, acá la diferencia es que uno puede preguntarse, ¿verdad? Hacer preguntas más complejas, no simplemente buscar términos de criterios de inclusión o exclusión. Acá uno puede ampliar el tema, ¿verdad? Entonces yo factores asociados a las fracturas de caderas en adultos mayores para Latinoamérica. Esta es una ventaja de estos motores de búsqueda, que ya no tengo que buscar términos, sino con lenguaje natural puedo hacer las búsquedas para hacer eso. Entonces aquí ya se encontraron los diferentes resultados que estamos buscando. Va a tardar un poco, ¿verdad? Pero estamos buscando, vean que ya no es un término como acá, que estábamos buscando fractura de cadera, sino que estamos buscando en este caso factores asociados a la fractura de cadera en una población, el qué, el cómo, el quiénes y el dónde, ¿verdad? Ya tendremos varias preguntas para hacer eso y aquí vienen los resultados con la ventaja de que nos señala alguna información, como por ejemplo la población que se utilizó, la muestra, la población, ¿verdad? Adultos mayores con fractura de cadera, está localizado en Perú, el método utilizado es un estudio de corte retroactivo, y los resultados que se obtuvieron al tema. Sin leer el documento, sin entrar en el detalle, podemos tener esta información de los distintos documentos, ¿verdad? Entonces eso es una gran ventaja que tiene un motor de búsqueda con IA especializado. No estamos buscando, por ejemplo, en un chatbot como puede ser ChatGPT, Gemini o Cloud de Anthropic, ¿verdad? Sino que estamos buscando directamente en una IA especializada en búsqueda bibliográfica, ¿verdad? Entonces igual, la muestra de 130 en Colombia, nos dice los métodos, los resultados obtenidos, la población, ventajas que tendríamos para seleccionar y tener criterios para una selección rápida de textos, ¿verdad? Versus, por ejemplo, una búsqueda de artículos donde tendríamos que ir directamente al artículo, seleccionarlo y abrir el documento como tal en una base de datos tradicional, ¿verdad? Aquí tenemos el texto completo, por eso se llaman bases de datos de texto completo. Tendríamos acceso a estos artículos, tendríamos que revisarlos, ¿verdad? Es una ventaja sobre estos otros textos, ¿verdad? Igualmente acá nos da el link usualmente para ingresar a la literatura. No todos son abiertos. Este sí, por ejemplo, tenemos acceso al PDF de forma abierta. Entonces podemos acceder directamente al documento. En algunas ocasiones no se puede acceder al documento como tal, pero en esta ocasión vean que sí tenemos acceso al documento desde este que es un buscador con IA. ¿De acuerdo? Entonces tenemos Consensus, tenemos Elicit también, ¿verdad? Eso es otra motor de búsqueda con inteligencia artificial. Tiene diferencias, ¿verdad? Voy a copiar la misma pregunta para que los mismos para que veamos los diferentes resultados que obtenemos con las diferentes herramientas, ¿no? Él evalúa la pregunta, dice que es una buena pregunta y nos dice que la podemos mejorar, ¿verdad? ¿Qué factores predictivos pueden identificarse mediante un estudio de casos y controles para prevenir fracturas de cadera en poblaciones de adultos mayores en contextos latinoamericanos? Eh, si queremos hacer un análisis comparativo, ¿qué difieren los factores asociados de fractura de cadera entre zonas urbanas y rurales? ¿Cuáles son los factores de riesgo sociodemográficos y clínicos? Y mejora la pregunta, nos da sugerencias a partir de lo que realizamos. Es una gran ventaja. Esta es, por decirlo así, un acceso a una versión gratuita. También tenemos revisión sistemática, pero eso hay que pagar, requiere un plan. Y vamos a hacer la búsqueda con no con lo que nos sugiere, sino una búsqueda sencilla. Se podría refinar la búsqueda y lo que él va a hacer usualmente es ofrecernos entre 8 y 10 textos, pero la ventaja es que se agregan una serie de columnas
¿verdad? Y estas columnas yo las puedo crear o puedo utilizar las que me propone la inteligencia artificial, como por ejemplo las limitaciones de los estudios. Entonces aquí tengo el primer texto que se llama riesgos asociados a la fractura de cadera en adultos mayores evaluados con el índice de Carlson. Me da un resumen, pero yo le acabo de agregar el tema de las limitaciones. También puedo agregarle el tipo, vamos a ver qué tenemos por acá. Si tiene un dataset, es decir, si el artículo menciona la existencia de una base de datos, la variable dependiente, las variables independientes del estudio, ¿verdad? Eso es muy importante porque desde acá, desde el texto, yo puedo tener estos artículos y ver, por ejemplo, si las variables dependientes en este caso son el riesgo de fractura de caderas, el tema de la mortalidad, y se compara contra la edad, comorbilidades como la diabetes, el Parkinson, la demencia, las causas de la fractura, y el índice de Carlson serían las variables independientes, ¿verdad? Y en este caso las variables dependientes, o sea, las variables de estudio, serían los riesgos de fractura de caderas. Entonces vean que nos dan información como muy importante. Y aquí la inteligencia artificial lo que está haciendo es extrayendo usualmente del resumen, cuando vienen los métodos y otro, nos ofrece una tabla resumida con la información, ¿verdad? Y uno puede agregar X cantidad de columnas, ¿verdad? También es algo importante, es que estas IA tienen un precio, la mayoría de ellas, pero podemos utilizarlo de forma gratuita, y podemos sacarle gran ventaja. Entonces ya tenemos otra variable que nos diga la región, usualmente el país, ¿verdad? En algunos va a decir que no lo menciona, no hay un tema particular, una mención. Este caso es multinacional. La duración, técnicas estadísticas utilizadas, por ejemplo, me interesa ver esto, qué técnicas se utilizaron, y todos estos podrían ser eventualmente criterios de inclusión o exclusión para yo tomar la decisión de determinar cuál es la mejor evidencia disponible, ¿no? Entonces la evidencia disponible, uno usualmente cuando hace la revisión de literatura, a partir de criterios de inclusión y exclusión puede determinar qué textos va a incluir o no. Igualmente, para acceder al texto como tal, me da un DOI, que es la identificación única de estos documentos, y yo lo copio en este momento y vamos a ver si puedo ingresar acá al texto. Ok, aquí me dice que no se puede ingresar de forma segura. Vamos a probar otro con el DOI. Vamos a ponerlo por acá. Voy a aprovechar este espacio. Y aquí está el documento. Vean que esto no es ningún tipo de alucinación, ¿verdad? Son unas herramientas bastante potentes para hacer busca de literatura especializada. Casualmente este es uno de Costa Rica, es una universidad privada, en el caso costarricense, y nos da para el año 2020 este artículo que se llama Factores que influyen en la recuperación funcional de paciente adulto mayor con fractura de cadera. Tenemos acceso al documento en PDF, y esto sería una de las ventajas, por ejemplo, de utilizar esta información, ¿verdad? Puedo crear una serie de columnas, las puedo cambiar, las puedo ir cambiando, y me da 40 resultados en este momento. También se pueden exportar a, por ejemplo, un archivo CSV, creo un archivo Excel. Se puede enviar a un archivo de un gestor de referencias bibliográfico como Zotero, Medline o EndNote, para poder aprovechar al máximo la información. Aquí en esta herramienta también entonces van a encontrar, esta es una de ellas. SciSpace y Elicit funcionan muy similar. Research Rabbit me parece una propuesta muy interesante que uno puede utilizar, y esta, la diferencia es que genera un análisis de redes y de citas que a uno le sirve mucho para diferentes temas. Se puede crear una nueva colección, una nueva categoría, y una ventaja es que yo puedo importar mi colección de Zotero. Es decir, si yo tengo una biblioteca de textos en Zotero, puedo importarla, y a partir de los textos puedo comenzar a relacionarlo con otros textos. En este caso voy a crear una nueva categoría, una nueva colección desde cero, ¿verdad? Y esta va a ser prueba video tutorial.
Vamos a ver. Y voy a añadir un paper. Lo puedo hacer con el Doit, ¿verdad? Por ejemplo, si este texto que encontré a partir de el Doit me parecía un buen texto, entonces lo puedo utilizar y lo puedo agregar o lo puedo agregar por concepto, ¿verdad? Entonces vamos a agregarlo por concepto. Le doy acá a buscar. Algo muy importante es que yo puedo seleccionar si es biomédico o solamente todas las áreas del conocimiento, ¿verdad? Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar sobre el tema del bullying. Así amplio, que haga una búsqueda amplia. Ok. Ok, aquí le hace falta. Termina I y en ING. Bullying. Vamos a hacer la búsqueda de nuevo. Pero vamos a seleccionar todas las áreas, no limitado al tema. Entonces puedo seleccionarlo tal vez un año más cercano. Voy a utilizar el matonismo en los niños, ¿verdad? El impacto en el tema de la salud. Vamos a agregarlo. Eh, Podemos agregar varios textos. Nada más a modo de ejemplo, yo lo leí, me parece un buen texto, lo voy a ir agregando. Ok. Vamos a suponer que esos son los textos. Entonces, eh, este texto, por ejemplo, tiene 1013 documentos que son similares, ¿no? Entonces, me hace una red y esta red tal vez es una de las propuestas más interesantes donde yo puedo ver diferentes nodos y diferentes temas. Por ejemplo, estoy trabajando el texto de el que seleccioné, perdón, y este texto, por ejemplo, me lleva a otros textos que están relacionados y quien han citado. Por ejemplo, este texto que estamos analizando de, perdón, Billancourt tiene a este texto, a este otro texto, y vean que por ejemplo, el de Moore y el de Walt, cita otros textos. Entonces, este texto y este texto son muy importantes. Entonces, yo me puedo ir a este texto y tengo acceso en este caso al PDF, ¿no? Eh, Esta es la ventaja, por ejemplo, de una herramienta como esta que me conecta con otros textos y vea la cantidad de textos que me está conectando que difícilmente yo lo podría hacer solo revisando las referencias bibliográficas del texto, ¿verdad? Esto imagínense que es una nueva forma con IA de aquella recomendación que nos hacían las y los docentes de investigación cuando uno cursaba los cursos, cuando nos decían que era importante revisar las referencias bibliográficas porque nos podría llevar a otros textos. Esta herramienta lo hace de esta forma, crea estas redes, ¿verdad? Y podemos tener acceso a estos documentos. Vamos a ver si puedo entrar a este texto, sí. Y me lleva al documento. Entonces se conecta con otros textos. Yo puedo ver la importancia de otros textos en esta red y conseguir la información que estoy buscando, ¿no? Eh, Esta es la ventaja de utilizarlo con IA, impulsado por IA, el tema de las búsquedas. Entonces tenemos Consensus, Elicit, Research Rabbit y Connect Papers son similares. Elicit y SciSpace similares. Consensus es un poco más básico, pero cumple perfectamente con una forma de hacer búsquedas necesariamente tradicionales para poder hacerlo. La herramienta también tiene unos videotutoriales donde explico paso a paso de cómo hacer búsquedas de literatura en ciencias de la salud, como por ejemplo con la base de datos PubMed, tal vez una de las más completas. Cómo se hacen en bases de datos de acceso privado como EBSCO, JSTOR, ProQuest, que tiene que tener acceso mediante una universidad o de pago. Y esto es un video completo de bases de datos de texto completo públicas y privadas.
públicas tendríamos a Redalyc, Cielo, las que veíamos al principio para hacer esas búsquedas. Entonces no quise entrar en detalle porque aquí hay un video completo de cómo hacer las búsquedas para hacerlo. Esta es una segunda sección. Una tercera sección sería busca literatura científica en bases de datos de texto completo. Pero acá les hago una propuesta para que ustedes puedan generar estrategias de búsqueda utilizando el motor de búsqueda de Google. Que me parece que está infravalorado, pero tal vez es uno de los más potentes para hacer búsquedas de literatura especializada. Entonces, cuando uno hace una investigación, uno busca el tema, el qué se investiga. De forma opcional puede hacer la parte de la población, el dónde y el cuándo no son necesarios. Vamos a buscar sobre nuestro tema y eventualmente lo podríamos filtrar por la población de estudio que estamos buscando. Entonces aquí voy a utilizar fractura de cadera, personas ancianas, es el término que se utiliza, podría utilizar adulto mayor, eso es indistinto. Podremos ir probando también con diferentes conceptos en Latinoamérica y aquí puedo seleccionar, como ustedes pueden ver, en los últimos 10 años, en el último año, en los últimos 5 años. Esta opción de acá me dice si la quiero buscar en un sitio como tal. Entonces, por ejemplo, le voy a decir que me lo busque en Redalyc. Y también puedo decir que a diferencia de la base de datos Redalyc, yo lo puedo buscar solamente en el título. Entonces doy clic acá y me va a generar una estrategia para buscarlo tanto en PubMed, ¿verdad? Me hace una traducción incluso de lo que puse acá en español y yo simplemente lo copio, ¿verdad? Me voy a PubMed, aquí le doy clic, me lleva a PubMed directamente. Copio, pego lo que me generó y hago una búsqueda avanzada de dos conceptos. Busco fractura de cadera en el título y en resumen y además para personas ancianas en el título y en el resumen que aparezcan las dos palabras y se reduce a 4.834 resultados y posteriormente aplicamos todos los filtros que sean necesarios por acá. Hay un video completo para esto, simplemente es para que veamos cómo funciona la herramienta y en el caso de Google Académico que se lo pedimos para Redalyc, lo copiamos y nos vamos al Google Académico, el motor de búsqueda de Google y pegamos el command, la estrategia que hicimos, ¿verdad? Y lo que le estamos diciendo es que busque fractura de cadera donde aparezca en el título fractura de cadera y ancianos en el sitio web Redalyc, ¿verdad? También podríamos decir lo que no queremos en el título y vean que cambia inmediatamente. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es quitarle esta función de all in title para hacer la búsqueda. Entonces ya encontramos 62 resultados. Uno podría ponerle un intervalo específico, ¿verdad? Del año tal vez 2018 al año 2025, los últimos 5 años, lo voy a buscar y me aparecen 7 resultados de fractura de cadera ancianos en el sitio web redalyc.org. Entonces no busca en toda la red, sino que me está buscando solo en la base de datos de texto completo. Y en la herramienta le puedo poner otras bases de datos, por ejemplo, que me lo busque en ProQuest, ¿verdad? Que es una base de datos privada, pero tiene acceso a algunos textos también de forma gratuita. Entonces voy a generar la estrategia, me selecciona la información, me voy a Google Académico, ¿verdad? Aquí puedo darle clic, ¿verdad? Si no lo abierto, lo pongo por acá, se me fue. Y me encuentra 29 resultados en la otra base de datos. Entonces puedo cambiar entre diferentes bases de datos para que me haga la búsqueda. Lo voy a buscar en ProQuest y esta me lleva tal vez a otras bases de datos, ¿verdad? Entonces vean que con solo el que se quiere investigar, el quiénes va a participar, también puedo cambiar el concepto ancianos a adultos mayores, ¿verdad? Y le doy generar estrategia y él me cambia la información tanto en PubMed como en Google Académico y si le solicito que esa información sea solamente en el título me va a poner sintaxis para que me genere la búsqueda solamente en el título. Igualmente yo podría decir que solo voy a trabajar con el tema, ¿verdad?
la fractura de cadera, igualmente me lo va a hacer. Mira. Ahora, tenemos esta última, que es una de las más completas, que es para hacer búsqueda de literatura en bases de datos de texto completo asistidos por IA. Entonces, voy a poner el ejemplo que viene aquí, trayectorias educativas, educativas juveniles en América Latina. Aquí puedo hacer dos cosas, que me lo reformule, que me haga una propuesta con inteligencia artificial, yo le doy a reformular y él me genera entre 3 y 5 propuestas distintas para poder hacerlo, ¿ok? Análisis de las intersecciones entre capital cultural, origen socioeconómico y las trayectorias educativas post obligatorias de jóvenes en contextos de desigualdad en América Latina. Esta está muy completa, ¿verdad? Lo que hace es, lo que se hizo fue sugerirle que tomara literatura especializada y a partir de textos, literatura, hiciera esas sugerencias, ¿verdad? Entonces aquí no hay un tema de alucinaciones, sino que a la hora de hacer esta aplicación, cuando la realicé, la idea fue sugerirle que esas reformulaciones fueran con base en literatura especializada de las bases anteriores que vimos en este tema. Entonces voy a aplicar ese y le puedo también decirme que me sugiera los conceptos que se extraen de acá. Eso es muy importante porque me hace una mejor búsqueda cuando lo voy a realizar. Capital cultural, trayectorias educativas, origen socioeconómico, desigualdad social, como 4 conceptos. También los puedo poner en español o en inglés. Eh, lo puedo reducir a un lugar propiamente, ¿verdad? A América Latina. Le digo que las búsquedas sean en el idioma español e inglés, que sean los últimos 10 años. También lo puedo poner personalizado. Yo pongo desde el año 2000 hasta el año 2020, ¿verdad? Antes de COVID, por ejemplo. Y me dicen qué base de datos quiero buscarlo. Yo lo quiero buscar en WebScopus, en WebScience, Scopus, Cielo, Redalyc, Dialnet. Esta es del área de salud. Esto de área de salud, Google Académico, esto de área de salud, ProQuest, JSTOR, EBSCO, ScienceDirect, ¿verdad? Y puedo aplicarle filtros avanzados, como por ejemplo que sea un artículo o un libro o capítulo, que el enfoque de investigación sea cuantitativo o mixto, ¿verdad? Que sea textos solamente revisados por pares, que el diseño sea longitudinal, me interesa, que sea analítico, retrospectivo y que sea observacional. Y los niveles de evidencia de Sackett es cuando uno está en el área de salud, de que hay 5 niveles propuestos por David Sackett, donde se puede determinar cuáles son los niveles de evidencia. El nivel 1 es el que aporta más evidencia, son ensayos clínicos controlados y aleatorizados o revisiones sistemáticas de estos textos, ¿verdad? Estudios de cohorte, casos y controles, estudios de prevalencia, informes de caso o opiniones, principalmente para área de salud. Esta es la parte recomendada. Y yo puedo hacer dos cosas. Uno, generar un prompt detallado para que ese prompt pueda yo utilizarlo en un chatbot, ¿verdad? Voy aquí a abrirlo, por ejemplo, en Cloud. Y voy a copiarlo. Vean que es bastante fácil utilizarlo. Me voy aquí a Cloud. El prompt que acabo de hacer. Este prompt está hecho para que no alucine, que seleccione toda la información, los descriptores que hicimos, ¿verdad? Y vamos a ver qué tal nos va utilizando un chatbot como es este Cloud para poder hacer esta información. Vamos a ver, vamos a darle generar. Y tiene un formato de salida específico también, tiene una estrategia, una prioridad y vamos a verlo como tal haciendo una búsqueda importante. Esto también quiero señalar que evita el tema de alucinaciones. Nos va a dar, por el prompt que hicimos, nos va a dar acceso a literatura en las bases de datos que le señalamos. Entonces va a encontrar información sobre esta y esa es una de las principales ventajas.
que nos va a dar un acceso a información, pero propiamente de literatura especializada, ¿no? Entonces vamos a ver, esperamos que termine y una vez que termine hacemos la búsqueda. Ok, tenemos artículos de investigación de revistas especializadas. Aquí nos da Jiménez, Zunino y Maggie. Nos da el DOI, el acceso al documento. Le damos a abrir enlace y nos va a llevar a el documento. Vamos a ver. Dio un error con el DOI. Entonces hagámoslo con el link propiamente. Vamos a darle a abrir enlace. Y es de la revista Perfiles Educativos. Es una de las revistas más completas en el área de educación. Se llama Desigualdades Sociales en la Trayectoria de Movilidad Internacional de Estudiantes en Universidades Argentinas, ¿verdad? Y tenemos acceso a el artículo en PDF. Entonces vean que aquí no hay un tema de alucinación. Nos da directamente trayectorias educativas y factores económicos, directamente el link para que se descargue, nos dice el tipo de documento, enlace, una anotación breve que se puede tener. Los difíciles caminos hacia la integración educativa y laboral de los jóvenes en América Latina. Esto ahora trayectorias educativas. Podemos tener acceso al PDF igualmente. Este es de Cielo, es de la revista Educare. Y aquí tenemos la información, ¿no? Esto es con Cloud. Yo lo puedo abrir también en ChatGPT, en Gemini y va a ser justamente lo mismo. Vamos a ver cómo nos va tal vez en ChatGPT. Mi recomendación sería tal vez que lo utilicemos en uno anterior. Por ejemplo, podría ser en el 4, el 5, tal vez no sea el más adecuado en este momento. Voy a generarlo y vamos a ver qué tal nos va con ChatGPT. De los diferentes chatbots me parece que el más completo sería propiamente el de Cloud para hacer las búsquedas, ¿verdad? Y también tiene esta otra parte que es generar para búsquedas con IA. Y lo que nos genera es una pregunta para buscadores en IA, tanto en español como en inglés. Entonces voy a proceder a copiarlo y lo voy a buscar en el que no vimos ahora, que es SciSpace. Ya vimos Elicit cómo funciona. Entonces voy a irme aquí a SciSpace, que es la otra motor de búsqueda con inteligencia artificial. Voy a cerrar algunas de estas ventanas para que no gastemos tanto RAM. Vamos a ver, estamos acá. Cambió el tema, entonces hay que darle donde dice mi librería. Porque ahora hace un agente y esos son ciertos créditos que uno debe tener. Aquí en mi librería buscamos en Papers y copio lo que traje directamente de la aplicación que he elaborado para que ustedes puedan realizar búsquedas bibliográficas especializadas. Entonces esto igual tiene las diferentes columnas que va a extraer toda la información de las columnas que nosotros queramos. Podemos agregarle más filtros, ¿verdad? Podemos agregarle información relevante y se pueden exportar a un archivo Excel, un archivo separados por comas, a un archivo que está relacionado con gestor de referencias bibliográficas, y para tener acceso nos da información directamente al DOI, ¿verdad? Aquí no, de nuevo, no es un tema de alucinación, son IAs especializadas para la búsqueda de literatura, de información. Entonces aquí tenemos conclusiones, métodos de uso, limitaciones, problemas, y podemos ir agregando más variables y uno puede crear una columna que extraiga información que uno requiere de los textos. Esto se puede exportar en un archivo, decía, de Excel. Y esto es muy importante. Le podemos decir que tenga acceso a los PDFs, que sean de acceso abierto, que sean los top. Entonces hay una serie de herramientas que nos permiten hacer eso. Además nos da una información básica, una discusión a partir de los textos.
La pregunta resume, es una IA y por lo tanto vamos a tener información en esta línea, pero todos tenemos las citas respectivas para poder acercarnos a nuestro tema de estudio. Entonces, en general, esta sería la herramienta, ¿verdad? Tendríamos un explorador de diferentes bases de datos y hacer unas búsquedas como lo hacíamos anteriormente, los videotutoriales para que ustedes aprendan a utilizar esas bases de datos en profundidad, un asistente para que se genere estrategias en Google Académico y en PubMed, Ciencias de la Salud, este es a nivel general, y este es asistido con IA tanto para hacerlo para chatbots como Cloud, ChatGPT, Gemini o generadores de búsqueda con IA, que esa es mi recomendación, no tanto ¿verdad? Les recomiendo que utilicen que son con Elicit, con que SciSpace o con Consensus. Ah, por cierto, vamos a ver cómo le fue a ChatGPT en la búsqueda. Aquí nos dice un texto del 2010 y nos lleva al texto. En este caso al PDF directamente. Y entonces tenemos un conjunto de herramientas para hacer búsqueda de literatura, ¿verdad? Entonces en este punto no hay excusa de que no hay literatura o que por ejemplo estemos buscando un artículo cuantitativo de tipo longitudinal o transversal. Todos estos criterios usualmente nos va a encontrar una literatura altamente especializada y cada vez más especializada, con una mayor cantidad de filtros en una época. Y esa es la ventaja de utilizar una herramienta como esta. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Espero que puedan utilizarla. Aquí viene mi información personal, mi perfil profesional y mi correo electrónico si quieren contactarse conmigo y requieren de una explicación, una charla, ayuda con la herramienta, y estoy para ayudarles y servirles. Muchas gracias y buena noche.